Vamos a la epístola de los Romanos, capítulo 3. La epístola de los Romanos es una epístola de salvación donde Dios esclarece por su Espíritu aspectos formidables de la salvación. Pero deben estar en total armonía con los evangelios y el Antiguo Testamento, porque uno de los grandes errores en los expertos de doctrina de la salvación y no en la salvación ha sido tomar la Escritura y acomodarla a la mente natural. Pero la Escritura no se acomoda a la mente natural. La Escritura es esencialmente espiritual porque es la palabra de Dios. Dios es espíritu y lo espiritual corresponde a lo espiritual, como lo natural y lo carnal a lo natural y carnal. Acomodar la palabra de Dios a lo natural es una herejía, porque es pervertir el destino y la esencia de la misma, puesto que ella es esencialmente espiritual, porque Dios es espíritu. Y por ese acomodo, al tratar de copiar las cosas de Dios y acomodarlas a nuestra mente, a nuestras circunstancias, a nuestra manera de ver las cosas, nos ha hecho errar el camino y hacerle errar el camino a otras personas. Y por eso la epístola a los Romanos es una epístola que puede traer a uno mucha bendición, pero también mucha maldición. Y ha traído a la iglesia mucha maldición, porque la gente ha querido acomodar la palabra de Dios a lo natural, a lo carnal, meterla y hacer que funcione. Porque como la gente ve que no sucede ese nacer de lo alto, entonces dicen, no, es que la cosa no es así, la cosa es de esta manera. Y así sucesivamente, y han echado tierra y tierra sobre la palabra, ignorando que la palabra es espíritu. Y que es necesario que el espíritu actúe a mi espíritu y levante y dé vida. Y yo puedo entrar en ese mundo glorioso donde la palabra tiene cabida y fluye poderosamente. Y ahí en ese mundo es donde hay revelación, hay luz. Y por eso es necesario recibirla en el Espíritu. Pedirle a Dios, Señor, permíteme recibirla en el Espíritu. Mi mente estrecha y mi corazón estrecho, mi corazón carnal y mi mente natural no pueden con tu palabra. Entonces, súpleme en mi debilidad, como dice la Escritura, súpleme. Permíteme, como un milagro extraordinario, levántame por tu Espíritu a ese mundo que yo no conozco, pero es tu mundo. El mundo en el que tú me formaste, me creaste, donde te recreaste para luego crearme, donde tú me pusiste en la eternidad en tu corazón para luego formarme. Ese mundo que yo no conozco, del que fui cortado de tajo, cuando mis primeros padres tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se convirtió en un mundo abstracto para mí, un mundo lejos de mi realidad. Pero aunque eso fue cierto, y es cierto, no he podido negar que hay dentro de mí un diseño que tú plasmaste, y es que tú me hiciste conforme a tu imagen y tu semejanza. Y eso es muerte. Reconocer que yo estoy
diseñado para, pero incapacitado para vivir esa dignidad y ese diseño. Y es muerte, una muerte horrenda, una muerte despiadada. Y que de esa vida, de esa dimensión, solo tengo recuerdos vagos, muy vagos recuerdos, los que transmitió la genética natural que Dios puso en los seres humanos, de un Edén lejano, de una relación con un ser sublime, pero borrosa, difusa. Y eso hace daño, porque uno, ¿cómo entrar a ese mundo si yo estoy muerto? Y entonces la iglesia, como ha visto que eso es real, los líderes, pastores y todo, entonces lo que hacen es coger la escritura y acomodarla a la vida natural de una persona, y se acabó. Entonces hagamos una iglesia, metemos la gente, entra como pecador y sale como hijo de Dios, según el método de ellos. Pero eso no funciona. Por eso es que la iglesia no funciona. Sigue tan muerta como al principio, solo con un bagaje religioso, con algún maquillaje espiritual, como lo tenían los hebreos, los fariseos, los saduceos o la gente principal de Israel, que habían maquillado su vida de acuerdo a la religión, tratando de parecerse en lo más posible a lo que la Escritura decía, pero muertos. Y es una cosa oprobiosa vivir, no es vivir, es horrible esa existencia, porque el espíritu es espíritu y la carne es carne. Y por eso el Señor hace a través de la epístola a los romanos una presentación maravillosa, maravillosa. Y en el capítulo 1 dice que todo lo invisible de Dios es claramente visible por medio de las cosas creadas, de tal manera que no hay excusa. O sea, las cosas creadas nos hablan de las cosas invisibles de Dios. Cuando yo estoy en el Espíritu, empiezo a ver cosas en la creación, en las criaturas de Dios, cuando estoy en el Espíritu. Cuando no estoy en el Espíritu, puedo quedar maravillado por la creación. Maravillado solamente, digo, qué lindo, el cielo, el sol, una flor, pero es una idea vaga que va a ir y de aquí para allá y se pierde finalmente. Pero cuando una persona está en el Espíritu, Dios empieza a hablarle y a abrirle ojos ciegos y oídos sordos y quitar corazones de piedra, y no empieza a ver la belleza de Dios. Pero es en el Espíritu. En la carne, en la natural, solo puede uno quedar maravillado de un diseño formidable como es la creación, de las relaciones que hay, en fin, los científicos, los que han estudiado esto, la gente que en un jardín o en un paraje maravilloso de un parque natural puede ver todo eso y puede decir es lindo, es bello, incluso puede hasta adorar la naturaleza, porque adoradores de la naturaleza, uno ve que hay gente que adora la naturaleza, cuidan los parques, se hacen matar por un árbol para que no lo corten, van y restauran humedales y todo, y no digo que eso sea malo, pero es una visión errática, la misma que tiene un hombre cuando ve a una mujer 90, 60, 90 y se desbarata y cae como rendido, y entonces es capaz de hacer cualquier locura para tener esa mujercita, y la mujercita entonces cree que ella, mejor dicho, maneja el mundo y medio mundo, y entonces se recrea en que ella produce adoración y le encanta que la gente la adore, los hombres la adoren, y entonces por eso las damitas se esfuerzan por tener las medidas adecuadas, las formas adecuadas y todo, porque quiere ser adorada y piensa que eso está bien, que eso es correcto, pero no se da cuenta que se está encerrando en una cárcel oprobiosa, porque cada vez que siente que no cumple los patrones para que la sigan adorando, entonces el terror hace irrupción en su corazón. ¿Qué tal que ya no sea tan linda? ¿Qué tal que ya no sea tan bella? ¿Qué tal que ya no me adoren como antes?
Estábamos viendo con María Fernanda en una peluquería un día que fuimos a la peluquería, una revista donde sale la gente del jet set. Entonces ahí aparece una reina de belleza, que fue reina de belleza en nuestra nación. Pero el rostro le ha cambiado tanto desde que fue reina de belleza. Y tiene un rostro extraño. Al mirarlo ya no parece si es una mujer o es un hombre, el rostro de un hombre o una mujer. Y es extraño. Y uno se pregunta por qué una persona que ganó ser reina de belleza, ¿por qué ha cambiado su rostro si con ese rostro quedó reina? ¿Por qué ha querido cambiarlo? Porque esa adoración que ella aceptó se ha vuelto una cárcel que la está destruyendo. Porque el hombre, la criatura no fue hecha para ser adorada. No fue hecha. Eso está conectado con el espíritu de las tinieblas, con Satanás. Satanás quiere ser adorado, quiere ser reconocido como Dios. Dios lo hizo un ángel precioso, 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 precioso. Era tan precioso que no había otro ángel más lindo que él, hermoso, lleno de una belleza que era imposible emular porque era el sello de la perfección. Dios le hizo el traje más precioso que había hecho para cualquier criatura y se la puso a ese ángel, un vestido hermoso, hermoso, hermoso. Ese ángel pudo haber reaccionado de una manera distinta y haber dicho: ¿por qué? ¿Por qué tanta belleza si yo no hice nada para tenerla? No he hecho nada, no he hecho ningún mérito para tenerla. Entonces Dios me ha colocado toda esa belleza. Yo soy el ser más agradecido, debo ser el ser más agradecido del cielo, puesto que yo no lo hice, ni lo merezco, ni hice mérito para tenerlo. Y esa debía haber sido su reacción, pero su reacción fue de otra manera. Pues yo soy un ángel tan esplendoroso que produzco admiración. Cuando otros ángeles me miran, sienten admiración y sienten respeto. Era de los íntimos, de los cercanos, oh querubín protector, dice la escritura. Y entonces se produjo esa dislocación. Y este ser quería adoración, quería reconocimiento, y lo enloqueció la adoración y el reconocimiento. ¿Qué provocó en ese ser? Que se metió en una cárcel donde se convirtió en cenizas. Para siempre dejó de ser. Porque esto es muy, muy singular. Cuando uno pierde de perspectiva a Dios, en cualquier ámbito que sea, uno se vuelve un monstruo, se desfigura, se vuelve cenizas. Se vuelve cenizas como mujer o como hombre, como padre, como hijo. Cuando se pierde de perspectiva a Dios, usted se vuelve sencillamente un monstruo, un ser de oprobio, de ceniza. Y el Espíritu de Dios está diciendo, ahí, en la creación, hay una revelación de Dios. Pero la creación más excelsa es el hombre, puesto que es la única criatura que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Aunque Dios lo haya puesto en debilidad, porque lo creó desnudo, no le hizo un traje tan precioso como a ese ángel. Aunque lo puso en un escenario donde él iba a ser probado. Es la criatura más tremenda que Dios ha hecho, porque es una criatura con un destino glorioso. Dios lo creó para que sea su ayuda idónea, el amor de Él. Una criatura para su intimidad, para su complacencia. Es una criatura singular, con un destino singular. Y en esta criatura que había nacido con ese destino, cometió el fatal error que hemos cometido la mayoría de nosotros los seres humanos, de ir hacia lo inmediato, lo inmediato. Eso es una cosa
que corresponde a una exhortación permanente en la Escritura. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es ciego y sordo como el siervo de Jehová? Que haciendo ver a otros no ve, que haciendo oír a otros no oye. Y uno ve que las personas que servimos al Señor somos los más ciegos. Pero el mundo es ciego también. Es un mundo de ciegos. Y uno dice, pero ¿por qué si vemos? Yo veo, a menos de que uno haya nacido ciego físicamente. La mayoría dice, no, pero yo veo. Entonces uno le pregunta, ¿qué ves? Y dice, no, pues veo personas, veo el sol, veo el amanecer, veo la noche, veo todo. Le dice, ¿qué ves más? No veo eso. ¿Ves a Dios? Le pregunta, ¿ves a Dios? Y dice, pues debe existir alguien que creó esto, ¿no? Debe ser esa persona. Pero lo ves allí. Y normalmente las personas le responden a uno, no puedo verlo porque es que no está ahí. ¿Cómo es Dios? Entonces a muchas personas le provocaría decir, ¿cómo tienen los ojos Dios? ¿Azules o carmelitos? ¿Cierto? ¿Cómo tendrá el pelo el Señor? ¿Blanco? ¿Amarillo? ¿Cómo serán sus manos? Y así sucesivamente. Entonces dice, pero como nunca lo he visto, entonces de pronto pienso que tiene ojos negros como los míos, o azules como los de aquella persona, y sí. Pero como no puede llegar a una certidumbre de cómo es Dios, entonces dice, lo saca de su mente y sigue en el mundo de lo inmediato. Pero el mundo de lo inmediato no tiene capacidad para llenar al ser humano. Eso lo averiguó Adán en una medida. Dios le presentó toda la creación y se dio cuenta de que en toda la creación no había nadie que pudiera relacionarse con él. La creación era hermosa, preciosa. Todo le pareció fantástico a Adán. Pero no había nadie con quien él pudiera relacionarse. Y entonces Dios le crea a Eva. Y él cree que Eva puede llenarlo a él. Y Eva cree que Adán puede llenarlo a ella. Pero no es cierto. Un fatal error. Un error fatal. Que deja a una pareja muy vulnerable. En exceso vulnerable. Porque una persona que piensa que está realizado y en de verdad no lo está, tiene una puerta abierta para propuestas diversas, extrañas y a veces utópicas. Me preguntaban a una dama después de que cayó en adulterio y ella enseñaba Biblia, evangelizaba de una manera fiel, tenía un esposo que ama, que físicamente es agradable, y ella se enojaba mucho con las damas que adulteran, tenía gran enojo por eso. Y entonces tiene un amigo con el que ella evangeliza porque su esposo el trabajo no le permite pues una vida activa en la iglesia. Ella lo hace sacrificando tiempo familiar y a su esposo. Y ese es un miembro muy efectivo en su iglesia. Y el compañero con que ella sale a evangelizar es un hombre feíto, de los que uno diría feitos, comparado con su esposo. Y termina acostándose con él y queda embarazada de un hijo de esa persona. Y entonces esta mujer se siente horrible, proscrita. Ella que ha odiado ese pecado lo ha cometido. Y ha despreciado a su esposo, que es una persona. Entonces le pregunta a la gente, oye, pero si tu esposo es tan chévere, físicamente es muy agradable, y en cambio el patán que te acostaste, no se parece como feito. Entonces ella dice, sí, es horrible. Y yo digo, ¿y por qué te acostaste con él? No sabía por qué. No tiene explicación, pero esa es nuestra manera de ser. ¿Por qué hacemos esas cosas? Porque estamos insatisfechos. Porque somos seres sin